Como si fuera una tradición oral, a lo largo de todas las culturas en la historia del hombre, se repite una versión sobre el origen de las grandes civilizaciones. Si hacemos un análisis concienzudo del asunto, encontraremos una serie de datos que, aunque no prueban esta teoría, sí permiten que continúe siendo uno de los planteamientos más inquietantes de la historia. Estaremos hablando de algunos datos coincidentes sobre la Atlántida, Egipto, la antigua Grecia, Agartha y algunas otras. Y en casi todos los casos estamos hablando de entidades que prácticamente alcanzan la categoría de mito. Algunas todavía existen, otras nunca fueron halladas. Sin embargo, en todas hubo un esplendor y una caída. La pregunta es la siguiente: ¿este Génesis y Apocalipsis fueron generadas por un mismo poder o existe una fuerza superior que toma su sede en distintas épocas y lugares de este planeta? Quizás se trate de especulaciones. Sin embargo, el remanente de información que enseguida estaremos observando nos permite el beneficio de la duda. Ya en la antigua Grecia, Platón, el ilustre filósofo, dejó testimonios de una isla que para sus tiempos llevaba 9000 años de desaparecida. Decía que se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que se encontraba habitada por hombres sabios y cuyo nombre era la Atlántida. Desde entonces hasta nuestros días se ha dicho mucho sobre este legendario continente, que se afirma que se encontraba entre las costas de América del Sur y África. De entre las cosas que se afirman de ese lugar es que destacaba el gran desarrollo de su organización política. Y en efecto, de todas partes del mundo acudían los sabios a este privilegiado centro de reunión. Su idea era conservar el conocimiento acumulado y alejarlo de quienes le podían dar un uso inadecuado. Ahí existía un consejo superior de sabios que era el responsable de custodiar este conocimiento. Este consejo tenía también la misión de gobernar secretamente al mundo a través del saber y en beneficio de todos. Sin embargo, este proyecto magnífico se vio interrumpido por el cataclismo que hundió a la Atlántida, o al menos eso es lo que se especula. Desde entonces, la sede del gobierno del mundo ha cambiado a través de los siglos. Todos los sitios donde el Consejo ha tenido su lugar de asentamiento han sido espacios de concentración de las más grandes escuelas iniciáticas. Actualmente, las máximas escuelas místicas se encuentran en las lamerías. ¿Tendrán acaso los lamas la clave de la actual ubicación del Gran Consejo? Y de no ser así, ¿dónde radica ahora ese consejo? ¿Gobierna el mundo? En donde esté, sus funciones seguirán siendo difundir la verdad y hacer acopio y custodia de todo el saber humano. Los misioneros y colonizadores del Gran Consejo conocen las leyes naturales y son capaces de dominarlas. Uno de estos emisarios, el maestre Saint-Yves de Alvedre, reveló al mundo en 1910 gran parte de lo que conocemos de la orden. Aseguraba que su símbolo eran las pirámides, pues estas representaban el equilibrio telúrico del planeta, y las que ahora se conocen son reproducciones a escala de la pirámide central que se encontraba en la Atlántida. Entre ellas y sus hijas, es decir, las que actualmente conocemos, mantenían en armonía las fuerzas cósmicas que rigen a la Tierra. Sin embargo, a causa del manejo irresponsable de la sabiduría concentrada en las pirámides, sobrevino la catástrofe que hundió al continente atlántico.
No obstante, la ciencia acumulada no se perdió del todo. Los sobrevivientes al cataclismo lograron salvar parte del tesoro astronómico y astrológico que aún se conserva en un sitio oculto llamado Agartha. Estos hombres se refugiaron en las cercanías del Himalaya. Ahí pusieron a salvo las tablas planetarias y con ellas el zodiaco del astrónomo atlante Asura Maya, utilizado por los egipcios. Desafortunadamente, según las tradiciones orientales concernientes a Agartha, el lugar fue sepultado bajo las arenas del desierto a causa de una tormenta de enormes proporciones. El sitio en donde en otros tiempos se guardaban los testimonios de la civilización atlante es ahora el desierto de Gobi, ubicado entre China y la parte asiática de la Unión Soviética. No obstante, informaciones de misioneros y peregrinos han dado fe del hallazgo de las ruinas de 3 ciudades pertenecientes a una civilización desaparecida. Existen informes acerca de estas ruinas registradas por el gobierno británico, aunque esto, claro, no deja de ser significativo del hecho de que los poderes políticos hayan limitado la investigación en esa zona. Hay que tener en cuenta que esta zona es aproximadamente de 1 millón de kilómetros cuadrados, situada en una encrucijada donde reina gran tensión política, y ello ha dificultado los estudios sobre esta zona. Debido a amenazas que sufrió el maestre Saint-Just, se vio obligado a destruir la edición del libro que él había elaborado. Afortunadamente se salvó un ejemplar del Holocausto, lo que permitió hacer que en 1910 se editara una nueva edición. Sin embargo, en la Alemania de los años 40, como se sabe históricamente que se realizó una quema de libros, este era uno de los que se quemaron. Por supuesto, existen otros posibles testimonios sobre Agartha, además de la obra del maestre Saint-Yves. Entre ellos, destaca la obra del arqueólogo inglés de origen húngaro, Sir Aurel Stein, quien se dedicó al estudio de Asia Central y murió en Kabul después de haber publicado en 5 tomos los resultados de sus trabajos. En su trabajo, Stein asegura haber encontrado la entrada de inmensos túneles que conducían desde una gruta situada en las afueras de Tueng Wang a las cavernas del desierto del Gobi. Uno de estos túneles, perfectamente trazado en forma de cruz egipciaca, es una biblioteca cuya antigüedad es de varios miles de años. A lo largo de sus muros se encuentran innumerables tablillas color marrón oscuro. Su tamaño aproximado es de 40 por 60 centímetros y 5 de espesor. Su peso es alrededor entre 5 y 6 kilogramos. Pero, ¿qué sentido tiene instalar y ocultar una biblioteca en el desierto del Gobi? Era evidente que esa biblioteca fue diseñada para preservar a través de los siglos y mantener estas tablas alejadas de los profanos. Aunque cabe hacer mención que también en América existen redes que conectan vastos territorios debajo del continente. En particular, hubo una ciudad en la zona habitada por los incas llamada Tiwanaku, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. A la llegada de los españoles, los sabios incas aseguraban que de Tiwanaku nunca habían conocido otra cosa que no fueran las ruinas. En ese lugar habitaron los primeros hombres de la tierra. Esa ciudad fue creada por el dios Viracocha antes del nacimiento del sol y de las estrellas, o sea, mucho antes del diluvio. Y la razón por la cual esta ciudad quedó destruida, según de acuerdo con los geólogos, fue a través de un cataclismo, probablemente un terremoto, que asoló a la ciudad. Desde entonces, Tiwanaku es una ciudad muerta, mudo testigo de una raza desaparecida. En el siglo XVI,
los jesuitas consiguieron hacerse traducir por un intérprete autóctono los textos llamados quipos. El manuscrito obtenido se mantuvo en secreto y se conserva en la Biblioteca del Vaticano. Solo se conocen de él las líneas generales. El nombre primitivo de Tiahuanaco era Acuchán. La ciudad estaba dividida en dos partes, una de las cuales era subterránea. En la superficie vivían los trabajadores y se encontraban los talleres. Garcilaso de la Vega habla de un palacio cercano al lago Titicaca, del cual no ha quedado vestigio alguno y que servía como acceso a la red de túneles. La ciudad subterránea, comenta González de la Rosa en Los dos Tiahuanacos, da la clave para descubrir una sorprendente civilización que se remonta a los primeros tiempos. Garcilaso de la Vega era hijo de una princesa inca y escribió en respecto a esta civilización que se encontraba un palacio que estaba dedicado al dios del sol y su edificación, según los quipos, se remontaba a la creación del mundo. Dentro de las traducciones, Cuchara también puede traducirse como casa del sol, es decir, Tiahuanaco tiene esas dos acepciones o esos dos conceptos. Los enviados de Manco Cápac, el dios del sol de los incas, se supone que serían en realidad los emisarios que mandaban el Supremo Consejo del Gobierno Oculto del Mundo. Estos enviados descendientes de la Atlántida, que se encontraban en Agartha, ciudad que se comenta está en el desierto de Gobi, debido, como ya se mencionaba, a cuestiones político-militares, China, Rusia, pues decidieron buscar otras zonas en las cuales se puedan establecer o se pueda resguardar esa información, ese conocimiento milenario. No sabemos dónde se encuentra Agartha, pero podemos afirmar que el gobierno oculto del mundo no tiene su sede en la superficie del planeta, sino que ocupa alguna de las inmensas redes subterráneas de Asia o América. Según el maestre Saint-Yves, Agartha resurgirá a los ojos del mundo cuando la Atlántida, a consecuencia de un cataclismo mundial, resurja de entre las aguas. Entonces, una nueva clase de seres humanos de privilegiada capacidad corregirá el camino caótico que lleva la actual civilización.